Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Jesús Faría, ministro de las exportaciones, ¿no? Sí, dedicado a eso y de la inversión De extranjera. la inversión extranjera, político conocido, hijo de un gran venezolano como Jesús Faría, de por allá de Capatal y de cerca, o de Borojó, cuasi paisano, ¿no? Qué semana, ¿no? Esta. ¿Ah? Uno no tiene tiempo de fastidiarse. ¿Ah? Venezuela. ¿Cómo analizas tú esto? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, el caso de Odebrecht, el caso de Tarek, el caso de las declaraciones de Elsie Rodríguez, la reacción del presidente, la reacción del Departamento del Tesoro. ¿Qué hay? ¿Qué piensas tú como político, El ataque, como venezolano? sí, el ataque despiadado contra el camarada Tarek es una verdadera infamia y tratan de reducirlo moralmente y no lo van a lograr. Un hombre con grandes aportes al desarrollo de nuestro país, de la revolución, pero también es un ataque al presidente Nicolás Maduro, eso es absolutamente evidente, y al país. Esa estrategia de querer formar expedientes acusando al Estado de estar asociados con el terrorismo internacional y con el narcotráfico, eso es un guión que hemos observado en otras ocasiones que se ataca a nuestro país y a otras naciones y que tiene desenlaces realmente muy, muy dramáticos. Y nosotros, como es lógico, vamos a la defensa de Tarek sin ningún tipo de reserva y incondicional, vamos a la defensa del presidente y también de la soberanía Ellos nacional. advierten que el informe no es contra el gobierno ni contra Maduro, que es contra un individuo. Bueno, eso es lo que siempre dicen ellos, pero así comienzan esas bolas de nieve que van desarrollándose y desemboca una tragedia. Y lo más lamentable es que hay fuerzas internas que motorizan y estimulan esa política realmente criminal de ataque, no en contra de un gobierno solamente, de una revolución y de un revolucionario integral, sino en contra de las fuerzas de la oposición. Ahí hay voceros que abiertamente hacen lobby dentro de la ultraderecha norteamericana para que se den estos pasos que son verdaderas aventuras. Pues este país está en capacidad de resistir una agresión imperial y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Pero hay que cuidar la paz. Eso es algo demasiado importante, es sagrado, pero hay fuerzas de este país que no entienden eso y preferirían que aquí estuviera gobernando un extranjero o que hubiese una fuerza invasora aquí aplastando a un gobierno. Nosotros no vamos a permitir eso, pero el pueblo debe estar alerta ante esos sujetos, que la vida del pueblo y la soberanía de la patria para ellos no tiene absolutamente ningún valor. Afortunadamente hay un gobierno sólido y un presidente digno y un vicepresidente también que asume grandes responsabilidades y eso es un muro de contención contra las aventuras, contra las provocaciones y contra cualquier agresión. Y adicionalmente, bueno, el apoyo solidario que recibimos nosotros de otras naciones y de otros pueblos. Yo creo que eso tiene una enorme importancia para el análisis de la situación, de la coyuntura actual. Hay otro tema. Aquí estoy leyendo, hubo una manifestación hoy jueves cuando estamos grabando este programa del Colegio de Periodistas, del Sindicato de Prensa y de gremios profesionales hacia Conatel, porque están en desacuerdo con la decisión de sacar la señal del aire. Yo no sé quién asesora al gobierno en esa materia y no sé qué rendimiento político le puede ofrecer excluir una señal, en el caso de CNN, porque las noticias siguen saliendo y hay otros canales internacionales que se ocupan de Venezuela también. Pues ese camino van a tener que cerrarlos todos, ¿no? Hay canales de televisión y canales de televisión. Y hay una gran diferencia entre los canales de televisión que desarrollan una línea editorial e informativa de una u otra manera que se corresponda con la realidad, con sus sesgos.
y con sus acentos, pero lo de CNN es un ataque deliberado. CNN se ha convertido, y discúlpame la palabra, en una cloaca y a su vez también en un cañón de ataque permanente en contra de nuestro país. Lo que ellos dicen ahí, para generar matrices de opinión en contra de nuestro país, no tienen absolutamente ningún tipo de sustento real. Ellos no han podido aportar ni una sola prueba de todas las mentiras, de todas las infamias y de todos los ataques a los cuales han sometido a nuestro país. Lo último fue algo realmente detestable. Los pasaportes presentaron un diplomático de Irak. Bueno, imagínate, un diplomático que está... Que venezolano, sí, que trabajó en la embajada. Y que es un ampón, como lo hemos nosotros calificado. Un no verdadero absolutamente descalificado. Yo no llego a esa calificación. Acusado por acoso sexual, es un ampón que quiso estafar al país. Ahí están las pruebas. Y nosotros sí tenemos las pruebas. ¿Y cómo lo nombraron? Y nosotros sí tenemos las pruebas. Tú nombras a un funcionario... ¿Con ese currículo cómo lo nombran? Tú nombras a un funcionario y después incurren las faltas. Y después vienen las sanciones. Y eso es lo que ocurre. Todos esos ampones van a buscar guarida casualmente, entre comillas, en los Estados Unidos, en España. Allá son bien protegidos y son utilizados para este tipo de patrañas. Esto es peligroso, porque esto trata de asociar a Venezuela con el terrorismo islámico y con el narcotráfico. Sumamente peligroso. Y así se arman expedientes sobre la base de mentiras. Después viene la tragedia y después viene la verdad, como en el caso de Irak y muchos otros casos. El pueblo venezolano debe estar muy alerta ante todos estos ataques que tienen en el ámbito comunicacional una dimensión muy importante. Es la lucha de la verdad contra la mentira. Y nuevamente se va a imponer la verdad. Porque CNN también es crítica a Trump y le dan duro. Y Trump no se le ha ocurrido cerrar CNN, ¿no? Lo que hay es la construcción de un consenso. ¿Y tú vas a decir que quieren tumbar a Trump? Fíjate, lo que hay es la construcción de un consenso en relación a CNN. Donald Trump, Sanders, políticos estadounidenses de diferentes ámbitos, políticos latinoamericanos, todos coinciden que es un medio no de comunicación, sino de difusión de mentira y infamia. ¿Lo dicen o no lo dicen? Está bien, pero no, sí lo dicen, ¿verdad? No se le ocurre cerrar ni quitar la señal. Y Trump es dueño de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, ¿no? Yo no voy a entrar en eso, pero el hecho de que todos coincidan en la calificación de ese medio, que con su actuación se descalifica a sí mismo para asumir el rol de informar a la gente, ya eso es algo emblemático. Pocas veces había habido tanto consenso en relación a un canal de televisión donde todos condenan su forma de desinformar, de calumniar y de propiciar odio, rumores y cosas realmente peligrosas para los pueblos. Bueno, vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, este programa lo estoy grabando los jueves a las 11 de la mañana casi. Y estoy leyendo aquí, por ejemplo, una declaración que te va a traer también alguna roncha. Donald Trump pidió liberar inmediatamente a Leopoldo López. Visita a la Casa Blanca de Lilian Tintori. De otro lado, Maduro dice, no quiero confrontación con el gobierno de Trump, pero ¿cómo se contrastan estas posiciones así? Ahí está ya la posición de nuestro gobierno. Queremos conflicto con nadie. Nuestra política exterior, eso está en la Constitución, no lo estoy diciendo yo, se fundamenta en el respeto y en la libre autodeterminación, o en el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y queremos buenas relaciones con todas las naciones para poder desplegar nuestras políticas internas y poder convivir en paz con todos. Esa es la política del gobierno, del presidente Chávez, ahora el presidente Nicolás Maduro. Él lo resaltó de una manera muy clara, sin ningún tipo de equívocos ahí. Pero aquí está pidiendo la libertad de Leopoldo López, ¿no? Trump, y hace así, además, como su señal de costumbre. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿No? Lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Ahí es lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Bueno,
Yo creo que esa es la política correcta. Para terminar en el tema internacional y entrar ya en tus exportaciones. Las exportaciones que son tan importantes. Político y ministro de Economía. Otto Rey decía que Venezuela necesita un cambio pacífico y democrático. Pero dice que cuando él estuvo de embajador aquí, aquellos años eran años dorados en relación a lo que está pasando ahorita, donde el país está pasando por graves problemas creados por estos gobiernos. ¿Qué dices tú, Otto Rey? No, imagínate, un hombre tan descalificado como ese, asociado con los peores criminales. Y yo diría lo siguiente, estamos viviendo una situación compleja, pero decir que estamos viviendo una situación compleja sin analizar el entorno es una manipulación tremenda, algo muy tendencioso, y estamos acostumbrados de esos señores. Tenemos un expediente largo de lo que ellos han tratado de hacer acá, matrices de opinión que generan un impacto internacional muy importante. Hemos perdido el 75% de los ingresos de divisas para un país importador, netamente importador. Eso es grave. Hemos sido sometidos a una terrible, una criminal guerra económica, Dollar Today, uno de los principales ingredientes de esa guerra, y el cerco y también el sabotaje financiero que se desarrolla en torno al país financiero desde el punto de vista internacional. Bajo esas condiciones, este señor que dice que nosotros estamos pasando una tragedia, no hay otra fuerza política u otro gobierno que estaría en capacidad de garantizar la paz, la convivencia y más aún que bajo esas condiciones tan duras desde el punto de vista económico, guerra económica y contracción brutal de los precios petroleros, está en capacidad de desarrollar políticas sociales, bueno, él dice políticas públicas en función del pueblo. Eso jamás hubiera sido posible. Él dice que los venezolanos resuelvan su problema, pero que él lo que recomienda es una salida pacífica y democrática. Ojalá él hiciera lo que dice que piensa, porque si él hiciera lo que dice que piensa, no fuera parte de una política sistemática de injerencias que se han venido desarrollando en la gobernación, en el gobierno, en la administración de Obama y de otras fuerzas políticas que hacen vida en la región. Es decir, que dicen una cosa, que seamos nosotros los que resolvamos los problemas, pero no desaprovechan ninguna oportunidad para meterse de lleno, una injerencia abierta. Y las fuerzas políticas de este país que hacen oposición pero no son democráticas, en lugar de desarrollar una línea política para ganar una mayoría, lo que hacen es abrazar a fuerzas políticas externas, como tienen incapacidad para conquistar el poder, precisamente para desplazar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero ni una ni la otra política ha tenido un éxito en ese sentido. Si tú comparas el año pasado, Carlos, año 2016 y este año, a comienzos de año, toda la oposición apostaba 100-1 a que el gobierno de Maduro iba a caer a mediados de año, a que aquí iba a implosionar socialmente este país y que el país se iba a hundir en una terrible, catastrófica guerra económica. El presidente Nicolás Maduro sigue gobernando. El despliegue popular del chavismo es lo que se ve en la calle. Hay un repliegue de la fuerza de la oposición, de la derecha, y el clima social tiende a mejorar con las políticas sociales. Y algo muy importante, este año vamos a tener una recuperación de la economía. La economía va a crecer este año y va a crecer gracias al esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en función de la recuperación de los precios del petróleo, en función del diálogo con los actores económicos. Ya tenemos un año de intenso diálogo, en función de políticas económicas que hemos aplicado, formuladas por el presidente Nicolás Maduro, de la fortaleza institucional de este gobierno, del apoyo popular que se plasma, que se observa en la calle y del clima político que tiende a normalizarse. Un gobierno fortalecido políticamente y una oposición que se encuentra en desbandada, en proceso de desintegración. Creo que ahí coincidimos, ¿no? La proyección que está dando la oposición es realmente deplorable. Pero ¿cómo predicen eso si no se han medido en una elección? Porque la última elección fue la de la Asamblea Nacional y la ganó la oposición. Hay muchas formas de medirlo. Tú puedes medirlo en la calle. Cuando se convoca a marchas, se convoca a movilizaciones,
La mayoría del chavismo es de 20, de 40, de 100 a 1. Y una cosa muy importante, fíjate, nosotros convocamos al país, el presidente Nicolás Maduro ha hecho algo extraordinario, aplicar una política de la carnetización, del carnet de la patria, para elevar la eficiencia de nuestras políticas sociales y para incorporar al pueblo. ¿Cómo funciona el carnet de la patria? El carnet de la patria es para que lo tenga algunos beneficios. Es para que el que lo tenga contacto directo también con el gobierno. Es una forma de control del ciudadano. Del ciudadano y del gobierno. Así construyes tú dos cosas. Eficiencia en las políticas públicas, ¿no? Eficiencia en las políticas públicas por parte del gobierno y por otra parte, en lugar de control político, lo que le estamos es transfiriendo facultades a la gente para que ellos puedan incidir con mayor fuerza. Un carnet, es decir, estamos desarrollando el nuevo poder popular. ¿Qué hace con un carnet de la patria? ¿Va al mercado y consigue más barato las cosas? Eso sería un clientelismo. Ajá. Y nosotros no estamos. ¿Pero qué hace una persona con un carnet de la patria? Con el carnet de la patria, las personas pueden comunicarse, primero pueden comunicarse directamente con el gobierno, en función de determinar cuáles políticas están funcionando y cuáles no. A través del carnet nosotros podemos identificar qué personas... ¿Cómo te comunica? ¿Hay un sistema que hay un sistema, por supuesto. Eso está a través de la vía digital. Ajá. Eso es un aporte fundamental que hemos estado. Eso es parte... podríamos decirlo nosotros, del gobierno electrónico y de la participación democrática del pueblo. Si yo quiero denunciar que en mi urbanización donde vivo hay hampa, hay huecos, ese carnet me resuelve los problemas. Básicamente las misiones. Misión de alimentación, misión vivienda. No me llega la comida. Misión los CLAP, igualmente, las pensiones, todo eso. Con todo lo que ha hecho este gobierno y el del comandante Chávez en materia social y en medio de una situación difícil, desde el punto de vista económico, nosotros nos enfocamos en darle un espaldarazo e un impulso a las misiones sociales y a la organización del pueblo. Aquí el resultado fundamental es la organización del pueblo, cada vez más democracia. Aquí tuvo un colega tuyo, José Guerra, porque aquí viene de todos los sectores, y mostró mi carnet de la patria es la cédula de identidad. Y entonces hablaba que, contrario a lo que tú dices, José Guerra, yo te transmito lo que él dijo, que la encuesta última de Data Analysis, que muchas veces la ha nombrado el mismo presidente de la República, dice que el 90%, 80% no está de acuerdo con las políticas oficiales. Dice Data Analysis, ¿tú la has visto eso? No la he visto y dudo que sea eso lo que se le pregunta al encuestado. En todo caso, yo podría decir lo siguiente. Si efectivamente la oposición tiene tanto apoyo, ¿por qué ese apoyo no se refleja en la realidad? Número uno. Número dos, si hay tanto descontento en contra del gobierno, ¿por qué nosotros no vemos protestas y conflictos crecientes como lo observamos durante los años 90 cuando ya eran gobierno? Número dos. Y número tres, esto sí es irrefutable. Aquí no ha estallado una crisis, un caos social, es por las políticas del gobierno que la gente acepta. Si eso no tuviera aceptación, la política del gobierno, tú no verías esas concentraciones maravillosas que estás observando en este momento para que la gente pueda sacar su carnet de la patria. Hay credibilidad en el gobierno y también hay una esperanza que se viene concretando a partir del gobierno, no de la oposición. ¿Por qué la oposición no llama a carnetizar a sus cosas? Más bien cuando los llama a inscribir sus partidos, lo que dice es que no pueden ni siquiera recoger el 0.5%. Nosotros llamamos a la gente a carnetizarse en función de las misiones para finalizar la idea. ¿Puedo hablar? Para finalizar la idea. Llamamos para carnetizar y la gente acude de manera masiva. Ahí está la prueba, pues. Bueno, me deja hablar. Cuando lo veas otra vez, le dices que yo dije eso. La misma Data Analysis dice que no hace una pregunta que son provocadoras. Data Analysis dice que no necesariamente el que no esté de acuerdo con el gobierno, que no esté de acuerdo con la política, se va para la oposición. Ese está como rezagado, está a la expectativa de lo que pueda ocurrir o de que aparezca una persona que sea de su simpatía, en todo caso, ¿no? Pero bueno. Data Analysis ha reflejado claramente su inclinación política. Nosotros no hacemos política, como lo ha dicho muchas veces el presidente, sobre la base de encuestas, sino sobre la base de realidades. Recuperar a la economía. Número uno, que lo vamos a lograr. De que vuelan, como decía. Recuperar a la economía. Darle bienestar a la gente a través de las misiones sociales. Garantizar la seguridad de la gente, construir el poder popular, darle poder al pueblo. Ya me lo dijo, vamos a un receso y regresamos con usted para hablar de otro tema que también es candente, Odebrecht. No, y las exportaciones. Las exportaciones, bueno. Puedes dejar la exportación.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí está tu periódico que tú quieres que yo lea y te complazco. Dice, contenedores de alimentos llegan a La Guaira. CNN en español ha sacado las cableras por Conatel. El presidente lanzó gran misión justicia socialista. Contraofensiva informativa, dice Villegas. Ahora, de exportaciones hablamos en esta parte, pero después de Odebrecht. ¿Qué te parece el escándalo de Odebrecht? Porque hay 12 países que ya tienen detenidos, presos, juicios. ¿Y qué presos? ¿Y qué presos, no? ¿Y qué presos? La mayoría de ellos atacando al gobierno venezolano, atacando a Nicolás Maduro, acusándolo incluido Toledo, ¿no? Bueno. Sí, no, y en otros países también. ¿Y aquí en Venezuela qué se va a hacer? Porque Venezuela es el segundo país en cantidad que sobornaron. 98 millones de dólares según la misma cifra que dan la empresa Odebrecht, Marcelo. Hay una investigación. La Fiscalía ha abierto una investigación y la está desarrollando. Y el presidente ha dicho, el que tenga allí algún tipo de negocio tiene que ser sancionado. Ahora, cualquiera sea su jerarquía. Mira. Cualquiera sea su jerarquía. Cualquiera sea su jerarquía. Ahora, lo que yo digo, y también lo decimos los bolivarianos en general, siempre que sale un corrupto de la oposición o del gobierno, se van del país, se declaran perseguidos políticos y gozan del apoyo y de la solidaridad automática de las fuerzas de la derecha, de la fuerza opositora y de gobiernos extranjeros. Eso a nosotros realmente nos causa náusea. Que reclamen la lucha contra la corrupción y cuando nosotros vamos hasta las últimas consecuencias, los peces gordos son apoyados por ellos. ¿Tú crees que eso es desarrollar y hacer la política como la ética? Mira, hay gente muy importante, incluso exministros de este gobierno. ¿Qué gobierno ha perseguido a exministros? Es decir, una lucha abierta, declarada en contra de la corrupción. Y enseguida que lo perseguimos, bueno, este es un hombre perseguido político y se va al exterior y es protegido. Ahí estaba Duel. Duel fue ministro de la Defensa. Ahora es un héroe de la oposición, porque robó seguramente. Eso es lo que nosotros no entendemos. Es un doble discurso. ¿No tiene que ver eso con la posición política del general Baduel? Cuando dejó su posición ideológica diferente a la del Estado y se pasó a la oposición, como dicen, para hacer crítica. No confundas el efecto con la causa. Él se pasó a la oposición precisamente él se pasó a la oposición porque quería sostenerse y protegerse con ese escudo nauseabundo que es la protección que le da a los corruptos y a los asesinos. ¿Tú crees que la oposición protege? ¿Metiéndose a la oposición se protege? Bueno, metiéndose a la oposición levantan las banderas de los perseguidos políticos que tiene tantos amigos poderosos fuera de este país. Y no solamente le dan protección, le dan mucho dinero y le dan condiciones de gran facilidad. Francisco Rodríguez, crecimiento de las exportaciones. Dice que estima que van a crecer, dice Francisco Rodríguez. Esas son las exportaciones petroleras a las que él se refiere. Y eso es gracias a la política petrolera del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en buena medida. ¿Cuáles son las políticas que estás desarrollando? Llegamos al tema. Las no petroleras, Carlos. Más del 95% de los ingresos que percibe el país provienen de las exportaciones petroleras. Esa concentración es inadmisible porque genera demasiada vulnerabilidad. Cuando caen los precios, entonces el país queda abierto. Ese es el rentismo. Y nosotros queremos ir a una economía que genere productividad y sobre la base de esa productividad nuevas exportaciones de otro tipo. Y aquí hemos hecho cosas realmente importantes. Yo te quiero decir que nunca antes un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro había hecho tanto en tan poco tiempo en función de la política de exportación de exportadores, de su promoción, de exportaciones no petroleras, que se sostenga en el tiempo. Reducción de trámites, creación de zonas estériles en los puertos, atención directa a los exportadores, búsqueda de mercados a través de la diplomacia económica. Y ahora estamos trabajando en una ruta naviera para el Caribe. Estamos desarrollando una política para generar confianza. De la ruta naviera. Sí, estamos trabajando en eso. Tú sabes, el presidente Nicolás Maduro, y esa es la herencia del presidente, del comandante Chávez, ver la integración latinoamericana como un objetivo estratégico, y el Caribe también. Entonces, él ha planteado crear una zona de desarrollo económico para el Caribe. Y eso no se va a lograr sin
intercambio comercial y sin complementariedad productiva. El transporte fundamental nos dio la orden de que trabajáramos en eso y estamos trabajando en eso duramente, y si a eso le agregamos la orientación de los exportadores hacia esos mercados y si a eso le agregamos condiciones comerciales para que entren los productos con preferencias arancelarias, en eso también estamos trabajando por instrucción del presidente Nicolás Maduro. Tú vas a crear condiciones para que esa región se integre. ¿Cuándo se ponen en práctica todas esas medidas de estímulo a las exportaciones? Muchas de ellas están en práctica, hemos reducido, sí, pero las que no has puesto en práctica. Bueno, durante este año tenemos el plan de crear 3 zonas estériles en el puerto de Maracaibo, en el puerto de Guanta y en el puerto de Paraguaná. ¿Qué significa zonas estériles? Zonas estériles son espacios, qué bueno que lo pregunte, yo no sabía que tenemos un minuto para explicar eso. Sí, son espacios que existen en los puertos para que la mercancía que va a ser exportada posteriormente quede allí a resguardo, absolutamente seguro, en tiempos reducidos, y que la inspección de esos productos sea no intrusiva, es decir, que no se deteriore. Eso genera confianza, eso reduce los costos y, por supuesto, eso estimula la producción. Eso es algo verdaderamente significativo. Hemos creado 2 que son Puerto Cabello y La Guaira. Por ahí pasa el 80% del comercio internacional marítimo. Es decir, que hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando. ¿Cuánto significa en dólares el ingreso para el país y para los exportadores lo que se va a exportar este año concretamente? O lo que significó en lo de 2016, por ejemplo. Nosotros tenemos terminamos con eso. Sí, nosotros tenemos el objetivo de acercarnos a 4.000 millones de dólares. En 4.000 millones de dólares. En exportaciones no tradicionales. Eso es fundamental, eso es algo muy importante. Es un esfuerzo realmente colosal, esa cifra bajo las condiciones económicas en las que estamos viendo. Pero lo más importante no es cuánto vamos a exportar ahora, sino que se están creando condiciones para que la política económica asuma esa tarea en el futuro. Se ha creado una mentalidad con vocación exportadora con el gobierno de Nicolás Maduro. Eso no existía antes. Se han creado instituciones abocadas al tema de la exportación no tradicional. Eso no existía antes. En la política económica, la exportación no tradicional juega un papel trascendental. Eso no ocurría antes. Es un aporte realmente importante. ¿Cómo impacta eso en el dólar? En el dólar que necesita el venezolano para viajar, por ejemplo. Porque el dólar sigue subiendo, ¿no? El dólar negro. Ajá. Y yo te pregunto a ti, ¿y por qué sube ese dólar? Ajá, ¿por qué ¿Tú te acuerdas cuando el dólar subió? Porque antes era dólar today, ¿ahora qué es? El dólar today, ese mismo dólar. Sí, dólar today, que es un dólar que es una política golpista para enriquecer a especuladores, pero también para desestabilizar. No es porque hay escasez, tú no le suministras. Mira, si uno fuera a la taquilla del Banco Central y comprara dólares cuando necesitaba un enfermo para lo que sea, no necesitaba ir al mercado negro. Si fuese escasez, tú no vieras esas alteraciones tan abruptas y tampoco escucharas a los promotores de Dollar Today diciendo que esa tarea de desarrollar ese portal tiene un propósito político, como efectivamente lo han visto. En 3 semanas Dollar Today se cuadruplicó. En 3 semanas, ¿qué pasó en 3 semanas? Y después en 2 semanas cayó a la mitad y después en 2 semanas más volvió a subir, duplicándolo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada, absolutamente nada ha cambiado desde el punto de vista macroeconómico, pero lo que sí ha cambiado es la actitud de estos señores de querer impactar con mayor gravedad y con mayor fuerza el desempeño de nuestra economía. Pero las exportaciones no tradicionales tienen el propósito de fortalecer la oferta de divisas y con eso también disminuir la presión tremenda que hay en el mercado. ¿Tú como ministro de exportaciones no viajas al exterior? Sí, viajamos y tenemos mucho contacto con empresarios extranjeros. ¿Dónde consigues los dólares? No, por lo general llegamos a las casas de los embajadores y ahí nos atienden y para eso están las embajadas. Para eso están las embajadas, para atender logísticamente a los viajeros. Pero yo te voy a decir una cosa, en esos viajes que tú planteas, ahí hablamos con empresarios extranjeros y ahí observamos 2 cosas. Número 1, un gran interés en la economía venezolana y también una percepción que es el resultado de la guerra psicológica que se da a nivel mundial y que nosotros tenemos que contrarrestar. Gracias, Jesús Faría. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con David Smolansky, alcalde de Latillo, que nos va a hablar de los huecos de Latillo y de otros proyectos que tiene.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo. Creo que es la primera vez que vienes a este programa de diálogo, ¿no? ¿O ha venido antes? Es la primera vez. Sí, pero es la primera vez Señor que Croix, muchas gracias por la invitación, pero varias veces he estado en regiones. Sí, yo sé. Donde aprendí que no le puedo decir doctor. Claro, David Smolansky, como digo, es alcalde del municipio El Hatillo. Que por cierto, había un Twitter que decía municipio del Huequillo, porque tiene mucho hueco. Estamos... ¿Qué está pasando en El Hatillo? Tenemos una situación complicada con la vialidad. De hecho, desde que empezó el año hemos estado haciendo prácticamente todas las noches, casa por casa o asambleas, explicando el problema vial. En primer lugar, el municipio de El Hatillo tiene 85 averías, que es responsabilidad exclusiva de Hidrocapital. Hidrocapital, como todos sabemos, es una empresa del gobierno central, es decir, no la administra la alcaldía de El Hatillo, no la administra ningún gobierno local. De esas 85 averías, 55 es de aguas blancas. Se ha calculado, señor Croix, que cerca del 15% del agua blanca que llega a un lavamano, una ducha, un fregadero del municipio, se está desparramando por esas averías de Hidrocapital. Además que estas averías, aparte de generar racionamiento de agua y dañar la vialidad, también perturba la movilidad. Ahora, ciertamente hay otros huecos que ¿Cuáles son los huecos? Vamos a repartir equitativamente. No, ¿Cuáles ciertamente, son los huecos de Hidrocapital y los huecos de la alcaldía? Es que es así, señor Croix, por más a lo mejor irónico que pueda sonar, es así. Hay huecos que lo produce Hidrocapital por tuberías que se rompen. Por ejemplo, por ejemplo, la vía El Seminario, que es una de las vías más importantes del municipio, que desahoga hacia el municipio de Baruta por La Taona. Una vía que recuperamos hace apenas año y medio, la destrozó Hidrocapital. La carretera principal de la Unión, una vía que nosotros recuperamos hace 2 años y medio, la ha destrozado por completo Hidrocapital. Bueno, ahí nosotros hacemos un llamado a las autoridades de Hidrocapital para que den respuesta a los vecinos de El Hatillo para reparar estas vías que están deterioradas y garantizar el suministro de agua. Está bien, porque son muchas las zonas del municipio, urbanizaciones, donde no llega el agua o cuando llega una hora y además llega sucia. De acuerdo, tú llamas a Hidrocapital. ¿Y quién llama a la alcaldía para que componga esos huecos? Porque mucha gente dice, no, los carros se parten. Y a eso iba, a eso adelante. Entonces, así como están los huecos de Hidrocapital, hay otros huecos que asumimos nosotros la responsabilidad, que no se han hecho ya sea por falta de recursos o porque entra dentro del plan de asfaltado 2017. La buena noticia es que ya estamos en proceso de licitación, siendo transparentes, que es uno de los ejes transversales de nuestra gestión, cumpliendo con la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas. Ya se inició el concurso abierto público para la contratación de asfaltado y si todo sale en los tiempos, señor Croix y todos los que nos sintonizan, nosotros en el mes de marzo. ¿Cuánto? En el mes de marzo deberíamos estar empezando el plan de asfaltado, un plan de asfaltado que se está invirtiendo 400 millones de bolívares, que aproximadamente alcanzará para 3.500 toneladas. Que esto está licitando. Se está licitando. Pero fíjese esto que es dramático. Cuando empecé como alcalde hace 3 años, el primer plan de asfaltado, la tonelada colocada costaba en junio de 2014 3.300 bolívares. Ajá. Hoy la tonelada de asfalto colocada está costando más de 100.000 bolívares. ¿Su presupuesto no ha multiplicado? Es decir, la tonelada de asfalto colocada en 2 años y medio ha aumentado 33 veces. Ahora, ¿el presupuesto tuyo sigue igual o no ha multiplicado también? No, el presupuesto nuestro está bastante afectado a raíz de los 5 aumentos de sueldo mínimo y ticket alimentación que ha dictado Nicolás Maduro desde marzo del año pasado hasta enero de este año, donde solamente a la alcaldía de El Hatillo se le está debiendo 500 millones de bolívares. Estamos completamente estrangulados. Solamente se ha transferido el 15% de lo que se debe transferir. Entonces, ahí no se está afectando a Smolansky, ahí se afecta a nuestros médicos de Hatillo Salud, a nuestros funcionarios de Poliatillo y a todos nuestros servidores públicos que trabajan diariamente por vocación y convicción. Yo te decía si tú licitas, porque que es una norma de toda buena administración, ¿no? Y te digo esto porque si algo ha influido en el escándalo de esta compañía Odebrecht, es que fueron obras asignadas no licitadas. A dedo. ¿Ustedes no contrataron con Odebrecht? ¿No? No, para nada. Porque por ahí Maduro asomó que si un gobernador, que si no sé qué cosa, contrató todo el mundo. No, pero ¿qué gobernador sería? Porque me dicen que hay gobernadores del gobierno y de oposición también que contrataron con la empresa. Ahora,
El hecho de contratar no significa que todos cogieron real. Fíjate que nosotros... Yo creo que hay que tener responsabilidad en eso, ¿no? Una de las primeras cosas que hice como alcalde en mis primeros 100 días de gobierno en el año 2014 fue firmar un convenio con Transparencia Internacional Capítulo Venezuela. Yo tengo como obsesión que la alcaldía de Atillo sea una de las gestiones o la gestión más transparente del país. Precisamente a finales del año pasado, Transparencia Internacional Capítulo Venezuela dijo que evaluando a más de 50 alcaldías del país, específicamente en lo que es rendición de cuentas, ya el Atillo está entre las 3 alcaldías. ¿Y tú le pagas a Transparencia por esos informes? Para nada. Ya la alcaldía... Es una organización. Una organización de prestigio internacional importante, no es solamente que evalúa gobiernos locales, regionales o nacionales en Venezuela. Transparencia Internacional evalúa a más de 170 países en el planeta. Entonces, ¿Cómo llega la alcaldía Transparencia a una conclusión? ¿Audita? Evalúa, mide, por ejemplo, todo lo que es sistema de contrataciones, rendiciones de cuentas, presupuestos participativos, etcétera. Y eso coincide con la evaluación que hace la Contraloría General de la República. Que nos han hecho varias, por cierto. Nos han hecho varias auditorías de la Contraloría General. ¿Y cuál es la conclusión? No tenía yo ni año y medio de alcalde y ya no estaban haciendo la primera auditoría. Pero es muy importante eso que usted dice, señor Croes, que toda alcaldía y cualquier gobierno cuando va a contratar, bueno, debe haber un concurso abierto público. Por eso es que el plan de asfaltado va a arrancar en marzo, porque una licitación te puede tomar desde 4 semanas hasta 6 semanas. Así que la buena noticia para los vecinos de Atillo es que en el mes de marzo arranca un plan de asfaltado donde estaremos arreglando las vías más deterioradas, además un plan de asfaltado que es calificación y asfalto caliente, no son pañitos ahí chimbos que se puedan dañar en cuestión de meses, y precisamente las asambleas que hemos tenido desde que inició el año es para que los vecinos, pues, conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas, detectemos cuáles son esos tramos más deteriorados y rendir lo que más podamos este plan de asfaltado. Pero bueno, la plata es limitada, evidentemente, especialmente en un país donde la inflación es la más alta del mundo, cerca de 1000%, como cerró el año pasado. Bueno, esa es la noticia para la gente del Atillo y para los trabajadores del Atillo, que tú le debes un realero por esos aumentos. ¿Qué le dice? Bueno, fíjese que nosotros, con los excedentes que hubo a finales del año pasado, que uno, por ejemplo, en una economía estable, uno lo pudiese invertir para arreglar las vías, uno pudiese invertir para mejorar la dotación de la policía, o uno lo pudiese invertir para recuperar un espacio público, los excedentes que hubo el año pasado sirvieron para llevar el cestatique hasta el último decreto, que es de 63.000 bolívares. Hoy se le está pagando a los servidores públicos en la alcaldía de Atillo el cestatique como es. Y bueno, lo del sueldo mínimo, nosotros culminamos el año pagándolo como había cerrado en 27.000 bolívares, pero ¿qué pasa? Nicolás Maduro la primera semana de este año, sin planificar, sin comunicar, sin coordinar, cosa que ya estamos acostumbrados, dictó un 50% de aumento, llevando el sueldo mínimo a poco más de 40.000 bolívares, y eso está afectando no solamente a quienes tienen sueldo mínimo, señor Croes, está afectando toda la escala salarial. Y por cierto, estos 30 segundos, volviendo al tema de los huecos, el problema hidrocapital no podemos verlo aislado solamente en el Atillo, está afectando a todo el área metropolitana de Caracas. Precisamente hace una semana dimos una rueda de prensa a los alcaldes de Sucre, Baruta, Chacao, la alcaldesa encargada del área metropolitana y quien les habla, porque se calcula que en nuestros municipios hay cerca de 350 huecos responsabilidad de Hidrocapital. Además de los huecos, la inseguridad en el Atillo. La Taona es tu jurisdicción, ¿no? No, la Taona es frontera, es Baruta. Pero, hay gente que confunde lo que es la Taona, la Trinidad, el Cafetal, Macaracuay, son ya de otros municipios. ¿A partir de qué? El Cafetal, la Taona y la Trinidad, por ejemplo, que mucha gente lo confunde, toda la Taona es Baruta, Macaracuay es Sucre. Toda la Taona pertenece a Baruta. Sí, toda la Taona pertenece a Baruta, correcto. El problema es la inseguridad en el Atillo. Estos ya mataron unas personas allá, ¿no? Y hubo otros delitos. Se ha deteriorado mucho el índice de inseguridad, que te enorgullecía de que era un municipio seguro. Bueno, señor Croes, si hay algo que me enorgullece es el buen trabajo que ha hecho nuestra policía, especialmente en 2016. Estas asambleas y casas por casa que hemos hecho desde que inició el año, que le comentaba anteriormente, no solamente hemos hablado de la vialidad, sino también hemos hablado del tema de seguridad. Fíjese que nosotros tuvimos una reducción de 17.3% en homicidios. En el año 2015 en el Atillo hubo 23 homicidios, en el año 2016 hubo 19 homicidios. Hay que considerar además que el Atillo tiene como frontera los 2 municipios con más asesinatos del estado Miranda. El municipio Paz Castillo, que es la entrada a los valles del Tuy por nuestra zona rural en Turgua, y el municipio Sucre específicamente por Petare. A pesar de esta situación,
el Hatillo disminuyó sus homicidios en 17.3%, considerando que en la mayoría de los municipios en Venezuela, en los últimos 5 años, ha aumentado sistemáticamente los asesinatos, así como también hubo una reducción del secuestro en poco más de 38%. Okay. ¿Qué aumentó? Y esa ha sido la rendición de cuentas que hemos hecho, robos y hurtos. Apareció el coordinador que estaba escondido, me está diciendo que vamos a un receso. Estás viendo Diálogo con... Bueno, concluya su tema de seguridad. Bueno, hablamos de la seguridad, entonces le decía que hubo una disminución de 17.3% en homicidios y cerca del 40% en secuestro. Además, debo decir que nosotros contabilizamos los secuestros, tanto los que son oportunamente denunciados como aquellos de cifra negra. Ahora, ¿dónde hubo un aumento? Y esta es la rendición de cuentas, en robo y hurto. Especialmente, esto ocurre por el colapso económico que hoy tenemos. Hemos tenido casos de robo y hurtos de alimentos, de medicamentos, de piezas de vehículos, por ejemplo, retrovisor, retroproductor, cauchos, muchos cauchos. A veces dejan los carros cauchos de repuesto. Entonces, bueno, el reto de Poliatillo este año es mantener a raya el secuestro, mantener a raya el homicidio y disminuir el robo y hurto. Ahora, fíjese esto que interesante. Poliatillo el año pasado detuvo a 186 delincuentes. Y esos 186 delincuentes, 129 están con libertad plena o bajo régimen de presentación. Más de 70% de impunidad. Es decir, un poder judicial que en vez de promover justicia, promueve impunidad. La impunidad protege al delincuente y se burla de la víctima y del policía que hoy se enfrenta a bandas organizadas que tienen armas largas, que tienen granadas y hasta hemos visto delincuentes que se desplazan en vehículos blindados. Que salen de las cárceles también. ¿No? Y que salen de las cárceles y que están en contacto con los planes, pero el Poder Judicial protege a estos delincuentes. Pero bueno, en Poliatillo vamos a seguir... La delincuencia ha desarrollado una tecnología muy especial. Yo tengo una prima en Coro, se llama Irama Mago, por cierto, que tiene su carrito y el día siguiente se levantó, lo puso frente a su casa, amaneció las 4 ruedas sobre piedra, los cauchos se lo llevaron. No se consiguen los cauchos y cuando se consiguen cuesta una barbaridad. Hay cauchos que pueden valer 500.000 bolívares. ¿Cómo hace la alcaldía para suplir ese tipo de productos? Es durísimo, señor Croes, durísimo precisamente porque no se consigue o la inflación, pues uno puede presupuestar para comprar, qué sé yo, 200 cauchos y la inflación te permite al final comprar menos de la mitad. Hablemos de política. ¿Qué te ocupa y qué te preocupa en este momento como político que eres? Mire, me preocupa que tengamos a un vicepresidente sancionado de la forma como está, ¿no? En manos de quién está el pueblo venezolano. Tarek El Aizami fue sancionado por el Departamento del Tesoro. Una paradoja porque Tarek El Aizami, cuando encarcelaron de manera injusta a Gilbert Caro, dijo que Voluntad Popular era un partido terrorista, ilegal, antidemocrático e inconstitucional. La Fuerza Armada Nacional, ayer, antes de grabar este programa, estaba emitiendo el ministro de la Defensa, rodeado de todo el alto mando, un respaldo a Tarek El Aizami diciendo que era una maniobra de Estados Unidos para desestabilizar el sistema político venezolano. En esa misma dirección declaró el presidente de la República, tú lo viste, y Tarek El Aizami dice que ese tipo de denuncia más bien lo fortalece. Pero bueno, no entremos en la discusión, al final serán los jueces los que decidan, ¿no? Pero, ¿tú qué piensas? Pero el soldado, el que es cadete, el que es teniente coronel, el que es capitán, señor Croes, pasa hambre. Su familia vive la escasez de alimentos. Ha sido víctima de la inseguridad, porque el año pasado más de 300 funcionarios de seguridad entre policías y soldados fueron asesinados. No consigue medicamentos y seguramente algún familiar lo tiene enfermo, se ha muerto por la escasez de insumos médicos. Entonces, yo lo que quiero decir es que no nos dejemos llevar por lo que dice el alto mando militar. ¿Me explico? Aquí el soldado pasa el mismo trabajo y sufre los mismos problemas que cualquier venezolano. Ok. Aquí leo en últimas noticias. Hay una campaña contra el país. La canciller Delcy Rodríguez afirmó
que los medios internacionales buscan la intervención. Luego dice, Conatel abrió proceso sancionatorio a CNN, la señal salió del aire. Y aquí dice, el examen, Estados Unidos nos agrede, la FAN rechazó la injerencia, Villegas, propaganda de guerra es para sembrar incertidumbre. Leo aquí, vea, que dice gran CNN en español, sacado de las carreras de Conatel. Pero usted es un hombre de medio. Sí. Se puede hablar de democracia y libertad de expresión cuando expulsan a un medio de comunicación de televisión paga, que no es primera vez que ocurre, ocurrió con NTN 24, ya tenemos el precedente hace 10 años de Radio Caracas Televisión, tenemos el precedente hace 9 años de más de 30 emisoras de radio. Los medios del Estado están al servicio de una parcialidad política, son un brazo propagandístico cuando debería informar a todos los venezolanos. Yo como periodista y como hombre de medio no puedo estar de acuerdo con la desaparición de ningún medio de comunicación. Es una señal. Y yo creo que es un error de los gobiernos tomar este tipo de medidas, porque al fin eso se proyecta internacionalmente y los problemas van a seguir, y las denuncias van a seguir. Ahorita hay las redes sociales para que cada quien diga lo que siente o lo que le dé la gana. Contra eso no se va a poder, pues. Pero yo recuerdo mucho una declaración que me hizo a mí un expresidente, decía, era hablando, Marco Pérez, una entrevista que le hice en Madrid, y yo le pregunté a él cuáles eran sus errores como presidente. Entonces me dice, uno de los errores fue cerrar el Nacional y el Universal por 2 días, porque eso me trajo a mí un serio problema. Si yo hubiera permitido que esos periódicos, él los citó por su nombre, los Núñez y los Otero, siguieran hablando, yo estuviera todavía ya en el gobierno. Pero bueno, aquí veo que Maduro... Que señor Croes, los regímenes autoritarios, totalitarios que hacen, censurar a la prensa, utilizar los medios de Estado como brazo propagandístico, ilegalizar a los partidos políticos, que para eso van también. ¿Tú te sientes ilegalizado? Presuntamente vincularse con grupos irregulares. ¿Como de Voluntad Popular te sientes ilegalizado ya? Hay toda la intención por parte de Nicolás Maduro de ilegalizar a Voluntad Popular. Porque lo han dicho públicamente. No le dije lo que comentó Tarek El Aizami cuando injustamente encarcelaron a Gilbert Caro violando la inmunidad parlamentaria, un escándalo internacional. Pero Leopoldo López está cumpliendo este fin de semana 3 años preso. Antonio Lema está cumpliendo este fin de semana 2 años preso. Alcaldes nuestros, Daniel Ceballos y Elson Guárate, siguen estando presos. Warner Jiménez en el exilio, Carlos Vecchio en el exilio. ¿Qué más quiere que yo le diga? Hay 2 noticias que contrastan. No, tú puedes decir lo que te No, pero ¿qué más quiere que le diga en cuanto a la ilegalización? Ahora, yo no tengo la menor duda que Maduro le teme a Voluntad Popular. Bueno, ok. Aquí hay 2 noticias que contrastan. Maduro, Venezuela no quiere confrontación con el gobierno de Trump, dice aquí el diario Universal. Jefe de Estado señala que le están imponiendo una política equivocada. La Fuerza Armada respaldó al vicepresidente. Y luego aquí en el Nacional, además de que le da prioridad a la noticia, Delcy Rodríguez dijo que la medida se tomó por mentiras del canal. El gobierno sacó del cable a la señal de CNN en español. Y Donald Trump pidió liberar inmediatamente a Leopoldo López. Correcto. En una reunión donde recibió a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, activista de derechos humanos, y es muy importante que el gobierno de Estados Unidos haya pedido la libertad de Leopoldo López y nosotros pedimos la libertad de más de 100 presos políticos que no han debido pasar ni un día en ¿Y esto lo va a interpretar el gobierno? ¿Esto es una injerencia en asuntos internos? ¿Por qué injerencia? No, pregunto yo. Yo creo que cuando un país se convierte en una amenaza para la región es muy importante que la comunidad internacional actúe. Bueno, y es importante que se acabe el programa porque ya se acabó el tiempo. En un mundo que está globalizado, señor Croes, no se puede pensar de manera aislada. Gracias. Y aquí estamos trabajando para que haya libertades, oportunidades y Estado de Derecho. Gracias por la invitación. Gracias, David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.